En Bosnia y Herzegovina, miles de migrantes se encuentran atrapados. A pesar de la pandemia de coronavirus y las duras condiciones del invierno, continúan utilizando esta ruta con la esperanza de poder atravesar las fronteras de la Unión Europea en busca de una oportunidad para reasentarse lejos de la guerra y de la pobreza extrema. Sin embargo, las barreras impuestas en las afueras del espacio Schengen han hecho que estas personas se queden atrapadas en un limbo bajo condiciones que vulneran sus derechos más fundamentales. La ruta de los Balcanes, esa vieja ruta que conecta a Turquía con los países de la Unión Europea y que fue utilizada como ruta migratoria durante los años 2015. Durante este tiempo, personas provenientes de Asia y de Oriente Medio, personas que huían de conflictos bélicos, utilizaron esta ruta para ejercer su derecho a migrar y buscar refugio y asilo en Europa. Sin embargo, durante estos años, Europa también marcó un papel importante en los conflictos de estos países. Más de 1 millón de personas utilizaron esta ruta. Durante este tiempo, Europa también estableció unas políticas migratorias donde se llevó a cabo esa externalización de fronteras y donde cada vez más se fue cerrando el espacio Schengen, obstaculizando el movimiento de las personas. De esta forma, los países periféricos y los países más pobres fueron los que fueron cargando con toda esta responsabilidad de la migración. Países como Bosnia y Herzegovina, que ahora mismo aquí se encuentran atrapadas más de 10.000 personas. El 2015 quedó marcado como el año de la crisis de los refugiados en Europa. Cientos de miles de migrantes comenzaron a llegar a las fronteras de la Unión Europea para pedir refugio. Huían de la guerra y de la pobreza, pero principalmente debido a los conflictos armados en Afganistán, Siria, Palestina y Libia, conflictos propiciados y amparados por la propia Unión Europea y los Estados Unidos. Des moments dans notre histoire européenne où nous faisons face à des situations exceptionnelles. Aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle, mais une situation exceptionnelle qui va durer tant que les crises que nous connaissons n'auront pas été réglées. This is not a tragedy only for the people that die at sea, not only for the countries that save them and host them, but for the entire Europeans, the European community, the European Union. And I think that today, I hope that today, the decisions that the heads of state and government will take will respond in a European way, in a concrete way, to this tragedy. Dos rutas principales comenzaron a ser transitadas masivamente por las personas que se vieron forzadas a migrar durante esta crisis. Una era la ruta del Mediterráneo, la otra, la ruta de los Balcanes. Miles de personas a pie, en trenes o autobuses, comenzaron a atravesar los territorios de Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia hasta llegar a las puertas de la Unión Europea para solicitar asilo. Now maybe today or tomorrow I'm going to Serbia working again. I don't care police and mafia and anything. I want to go to Germany. I lose everything there. I lose my wife and I lose my daughter. I lose my family. I lose they dead. In the bomb, in the war. And I come here. I don't have anyone. You know, when I come here, I can't say anything. I lose my wife and I lose my daughter and I'm coming here alone. We are sad, we are sad. We want to go, we want to arrive. We are very tired. That's enough. I said to all in Macedonia or Serbia or Croatia or Austria, it's enough. We are tired. We want to arrive, please. Please, we want to arrive. Después de haber atravesado una cruenta guerra, la población de los Balcanes se solidarizó con las personas que huían de los conflictos armados en sus países de origen. Se conformó una ruta conocida como el Corredor Humanitario, una suerte de circuito conformado por instituciones y organizaciones sociales cuyo fin era prestar apoyo a quienes transitaban hacia Europa para buscar mejores condiciones de vida. For my opinion here, we can say that 100% of the people are people which are poor. Because people which they had money, they managed to go.
Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo. Los países de entrada a Europa comenzaron a establecer vallas de seguridad y a rechazar la entrada de migrantes que provenían tanto de los Balcanes como de Turquía. De esta manera, la Unión Europea comenzaba a cerrar sus puertas. A Europe without borders cannot survive in the present conditions. Our society is built on certain premises of organized solidarity that would be completely undermined if we simply would say everybody can come in. En todos los puntos de acceso al espacio Schengen por la ruta de los Balcanes comenzó la construcción de obstáculos. En Austria inició el levantamiento de una defensa en la frontera con Eslovenia y, a su vez, otra entre este país y Croacia. The technical installation, as we call it, the construction was started 2 days ago. At the end of the day, it will stretch over a length of almost 4 kilometers, 3.7 to the west and about 300 to the east from here. The height of it will generally be 2.5 meters, with the exception of a few core areas where the height will go up to 4 meters. Además, la Unión Europea conformó una Fuerza Especial de Seguridad para las Fronteras, un cuerpo de 1.500 oficiales provenientes de 19 Estados miembros para ser movilizados rápidamente en caso de un aumento repentino en la llegada de migrantes. Колегите се сработиха и няма значение националността, работят заедно като един екип, тъй като целите са едни. Защитаваме не българо-турската граница, защитаваме граница на Европейския съюз. En muchos puntos fronterizos a lo largo de los Balcanes se dieron enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y migrantes. El llamado corredor humanitario había llegado a su fin. Mientras tanto, el Consejo Europeo debatía propuestas para una nueva estrategia para afrontar la crisis migratoria. The EU should increase our assistance to the countries bordering with conflict areas in ensuring protection to those who are in danger. We are talking about Turkey, Jordan, Lebanon, Morocco and other partners in the region. Como parte de la estrategia, los líderes de la Unión Europea comenzaron a aplicar una serie de políticas de financiamiento a terceros países para frenar la migración antes de que llegase al espacio Schengen. Esta política, si bien redujo los flujos migratorios, ha generado una serie de consecuencias negativas en países que no poseen las condiciones para acoger a los migrantes. Tehát amikor humánusak vagyunk, akkor pull faktor nélkül kell humánusnak lennünk, és erre mi egyetlen megoldást ismerünk, lezárni a határokat, és a segítséget odavinni, és nem beengedni azokat, akik a bajt hozzák. En el marco de esta misma estrategia, recientemente la Unión Europea otorgó un financiamiento a Bosnia para atender y contener a los migrantes. Sin embargo, numerosas organizaciones denunciaron que los fondos no estaban llegando a donde eran más necesitados. Mislim da je cijeli taj lanac tih odluka i protagonista međunarodnih u stvari zakazao u mojim očima i da je ovo poraz Europe i da je poraz našeg društva, našeg duhovnog stanja u Europi. Durante el año 2020, numerosos medios de comunicación, organizaciones en defensa de los migrantes y agencias humanitarias advertían los riesgos que se venían para los migrantes con la llegada del invierno. Alors on risque vraiment d'avoir une situation, disons fin novembre, on a 4.000-4.500 personnes qui n'auront pas l'abri. Et ça veut dire qu'on a une crise humanitaire, parce que les conditions, surtout à Una-Saint-Quentin, il y a beaucoup de neige normalement pendant l'hiver, ça devient très froid. I'm not animal, I'm human. Cameraman, I'm here in last 3 months. Cameraman coming, human rights coming, but no response. Why? A pesar de las advertencias, las autoridades no tomaron las medidas correspondientes y finalmente el invierno llegó. Mientras los migrantes se enfrentaban a esta realidad, el 23 de diciembre del 2020 ocurrió una tragedia. El campamento de refugiados de Lipa se incendió y más de 1.000 migrantes quedaron desamparados frente a las duras condiciones climáticas. Esta tragedia, al igual que el incendio del campamento de Moria en Lesbos el año pasado, se convirtió en un símbolo más del fracaso de las políticas migratorias europeas.
En 2020 diversas voces ya alertaban de la preocupación y de las malas condiciones en las que se podían encontrar miles de personas en Bosnia y Herzegovina debido a las temperaturas y a los cambios climáticos extremos que se llevan a cabo, temperaturas extremadamente frías y difíciles de soportar por personas que están viviendo en ocupaciones urbanas, en campamentos de refugiados o incluso en el bosque. Uno de estos ejemplos es el campamento de Lipa, donde aquí están albergadas miles de personas, pero que sin embargo las condiciones y la precariedad son extremas y hacen muy difícil el día a día. Este campamento fue construido como un albergue temporal al principio de la pandemia para separar a las personas migrantes del resto. Sin embargo, hasta aquí, en estos momentos, la situación cada vez es más difícil, pero miles y miles de personas siguen utilizando esta ruta de los Balcanes para llegar a Europa. A pesar del coronavirus, a pesar también de los obstáculos, las rutas de las migraciones no se han detenido. El 23 de diciembre se extendió rápidamente la noticia de que el campamento de refugiados de Lipa, ubicado en el noroeste de Bosnia y Herzegovina, se había incendiado. En este alojamiento se encontraban refugiados alrededor de 1.500 migrantes provenientes de Oriente Medio, Asia y África, personas que se han visto forzadas a migrar para huir de conflictos armados, de la pobreza y de la desigualdad, y que ahora se encuentran atrapados en las puertas de la Unión Europea. When IOM started to withdraw from Lipa this morning, 600-700 migrants left peacefully, but then suddenly a fire was started in one tent, and subsequently more fires were started in other tents. While we have to wait for an official police investigation to determine exactly what happened, what we know now is that a small group of migrants, former residents from Lipa, put the tents on fire. Today is big happen, right? I sleep in the night time in the khema, but today is khema is finished. No nothing. Where can I do? All people, we say around 1,500 people, right? Bosnia people make solution today. Please help. Lot of people is going. I don't know. I don't know what's happening. Go to Bihar and go to Kaladusha and I don't know, my friend. Okay. What is big problem is fire is finished. El campamento de refugiados de Lipa se creó originalmente durante el inicio de la pandemia para aislar temporalmente a migrantes que se encontraban viviendo en edificios ocupados o en bosques en diferentes regiones del país. Sin embargo, estas instalaciones no estaban preparadas para el invierno. A finales del 2020, la Organización Internacional para las Migraciones, quien gestionaba el campamento, anunció su retiro debido a que las autoridades de Bosnia y Herzegovina no estaban proporcionando las condiciones adecuadas para posibilitar el atendimiento a los migrantes durante el invierno. Morning, IOM people there said come out, this camp is off now, and we are coming out and they are burning. I don't know who did this and why did this, but this all camp is burning, and now we are staying outside and wait there for thing for solution, who give us solution, and we are going how to do nothing. And now some people said let's go Bihas camp, Bira camp, and there also have police. I don't know we can go there or not, but we want to try for Bihas camp because outside is too much cold. If we stay here tonight, all people is going to die. El incendio ocurrió el día en que la OIM se retiraba del campamento. Frente a esta crisis, cientos de refugiados quedaron desamparados y totalmente vulnerables ante las duras condiciones del invierno. Sin alimentos, sin agua, sin alojamiento y sin poder movilizarse a un lugar seguro, muchos de ellos se vieron obligados a pasar la noche y los días subsiguientes en los alrededores de las ruinas del campamento de Lipa. Here is too much cold. You know, the weather is rainy and the weather is very cold and we can't sleep in here. In here is no anything. For example, no water, no toilet, no shower, no food. Without food, we are sleeping here without food. 3 days and there is no anything and no blankets, no better place for sleeping. You know, there is full of snow, and when I think when 15 hours will be snow come, I think he will be fell. There is many problems, and I think we will be dry.
Frente a la emergencia, las autoridades de Bosnia y Herzegovina organizaron el traslado de los migrantes hacia un sector del municipio Konjic, cerca de la capital, donde se estaba armando un refugio temporal. We don't know where we are going. We are going to another country, another city, another camp. We don't say. He said, go. Where we go? We don't know you. Mientras se organizaba el traslado, las autoridades locales y los residentes de Konjic se opusieron a la medida. Los migrantes, quienes permanecieron por más de 24 horas en los autobuses esperando la decisión de las autoridades, tuvieron que descender y quedarse en Lipa bajo las duras condiciones del lugar. We were in a risk and our life was in danger for 6 days. Still we are in danger. But they took us yesterday to the buses. There were some buses they brought there and they said that you guys have to ship to some other place. They didn't give us any updates. They were saying that we have to wait until the government will take the decision. So they didn't take any decision and finally they said that you have to go back to your own camp, Lipa camp, the camp that was blazed 6 days ago. When it comes to the residents of Lipa, currently they are still mostly around Lipa. There is no official alternative accommodation available for them because they're all single males. Single male capacity in Miral in Unasana canton is 700. There's already 1,000 migrants. In Canton Sarajevo we have Blaju, 2,400 capacity, already 3,000 migrants. Actualmente hay alrededor de 10.000 migrantes provenientes de África, Asia y Oriente Medio atrapados en Bosnia. Intentan cruzar las fronteras de la Unión Europea para solicitar asilo. Sin embargo, la realidad es que Croacia y Eslovenia, países miembros de la Unión Europea, están impidiendo, desalentando y dificultando cada vez más los intentos de hombres, mujeres y niños de cruzar sus territorios y solicitar asilo. Una clara violación de la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados. And Croatia and Slovenia, please I request you, me and this immigration people, please give me one chance. These people going to Italy. This Bosnia's life is danger. This all immigrant people is very bad situation. This Bosnia. Las deportaciones en caliente son una práctica habitual de las fuerzas de seguridad croatas y eslovenas. Debido a este panorama, los migrantes intentan cruzar a pie desde Bihać, ciudad fronteriza de Bosnia y Herzegovina, hasta Trieste, la ciudad italiana más cercana, a unos 240 kilómetros. En esta ruta deben sortear a las fuerzas de seguridad de Croacia y Eslovenia, una travesía que se ha popularizado entre los migrantes como The Game. If we will go to Croatia, Croatian police beating and push back Bosnia. Bosnia police don't give him everything for our life. Where will we go? We don't come to joke here because we have political crisis in my country. That's happened. That's the reason we come here. Numerosos testimonios de migrantes han denunciado que las fuerzas de seguridad croatas los agreden físicamente, les roban sus pertenencias e incluso muchas veces al momento de deportarlos ilegalmente los dejan sin zapatos a decenas de kilómetros de las ciudades más cercanas para forzarlos a caminar bajo duras condiciones. Croatian police main problem. Not only problem, but also take our everything, jacket, bag, food, shoes, everything take, money. So it is most problem for us. La policía croata usa más de 150 cámaras térmicas, helicópteros, drones de visión nocturna, perros y rifles para interceptar migrantes y deportarlos en caliente, negándoles su derecho a solicitar asilo. Los migrantes, conscientes de este difícil escenario, intentan cruzar una y otra vez. They say to me, go Bosnia, not come again Croatia, like this. You know, now winter is coming, how I can stay here? I have to go in Italy. My family is waiting for me in Italy. So we are coming here to save, but they are kicking us, they are beating us. Better they should kill us. So next time when we will reach there and we will cut, they should be kill us. We are fed up. We are very fed up. 14th time a day, 14th time in 1 year we try. Actualmente, alrededor de 1.000 migrantes permanecen en Lipa.
El ejército de Bosnia y Herzegovina ubicó carpas para dar refugio temporal a los migrantes y agencias humanitarias y voluntarios se han desplegado para proveer alimentos. Sin embargo, las condiciones siguen siendo muy duras y la infraestructura levantada está lejos de ser adecuada a las condiciones climáticas del invierno. This sleeper condition, very dangerous condition, is no good. Freezes weather. So no water, no health, no medicine. So many diseases, so many problems. They help us, the European Union. La realidad de los migrantes atrapados en Bosnia y Herzegovina es una expresión más de las políticas de cierre y militarización de las fronteras de la Unión Europea. Una política que en la práctica ha violado reiteradas veces el derecho internacional y ha puesto en peligro la vida de cientos de miles de personas que buscan una oportunidad para vivir dignamente. Durante el año 2020, hace menos de un año, también se presentó en la Comisión Europea el Pacto Migratorio Europeo que actualmente se está debatiendo. Sin embargo, este pacto lo que busca es el consenso de todos los Estados miembros, algo que está resultando bastante difícil. Bastante difícil porque las propuestas de los países parecen ser muy intransigentes, como por ejemplo el caso de Hungría, que ya ha dicho que se opone firmemente a ofrecer el refugio y el asilo a las personas migrantes que lleguen a este país. Estas propuestas migratorias que se debaten en el pacto y las propuestas que ahora mismo están en el centro de esta propuesta, como es la expulsión, el cierre de fronteras o el bloqueo de los accesos migratorios, ya se llevaban a cabo antes. Sin embargo, esto es una de las consecuencias que estamos viviendo hoy en día en Bosnia y Herzegovina. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y nosotras volvemos y les esperamos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.